Si pasamos al otro tema, que es un escándalo y un circo, además, como el Congreso de la República, es llevar a cabo un proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, porque nadie ha dicho, no, el Parlamento ya no va a tener esa potestad, nadie se las ha quitado, les ha dicho, señores, lo tienen que hacer ordenado, lo tienen que hacer bien, porque hay reglas de juego. O sea, tú no puedes ir a jugar un partidito, ya que hablamos de términos futbolísticos, deportivos, nos hemos quedado picones por no pasar a la final de la Copa América, sin chimpunes, ¿no? No puedes, te las pones o no juegas. No, no quiero, el Poder Judicial no manda sobre mí. Y lo que ha pasado el día de hoy no solo es que no han acatado una orden judicial, sino que además, qué roche, ni siquiera alcanzaron los 87 votos para elegir a los 3 que tenían los puntajes más altos. Bueno, el Congreso ya nos tiene acostumbrados a estos eventos, ¿no? Cantinflescos, pero creo que es importante que la gente entienda algo que es fundamental. En una democracia, el poder nunca es absoluto. El poder está dividido entre varias organizaciones, pero a su vez entre ellas tienen peso, es decir, yo tengo facultades para hacer algo, pero tengo un contrapeso, alguien que limita ese poder. Entonces sí, yo tengo el mandato de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero yo no puedo elegirlos como me da la gana. ¿No? Voy a, por ejemplo, saco una norma que diga arbitrariamente que solo pueden ser miembros del Tribunal Constitucional aquellos peruanos que midan más de 1,80 m. Es ridículo, ¿no es cierto? Bueno, no puedo hacer eso. Entonces, frente a la arbitrariedad y el abuso, cualquier ciudadano, cualquiera puede pedir al Poder Judicial vía una acción de amparo que pare, ¿no es cierto?, esa vulneración del derecho constitucional. Y la jueza, al admitir la demanda, puede otorgar al demandante una acción cautelar, una medida cautelar que paraliza el abuso que se va a cometer, porque el objeto de la acción de amparo es responder las cosas al estado anterior a la violación. Claro. Si hay una amenaza de violación, la jueza la puede detener. Para que quede claro entonces, Rosa María, no es que les están diciendo, ustedes ya no van a seguir con el proceso de selección. No, hagamos una pausa, esta es una cautelar, para que esto se ordene y les damos 5 días para que respondan a los planteamientos que nosotros estamos poniendo en este documento. Y el Congreso, lejos de tomarse ese tiempo... Claro, pero puede ser un poco más. ¿Qué sucede? Resulta que a este Congreso, a esta comisión seleccionadora del TC, se le ha dicho paso a paso durante los últimos 3 meses... se están equivocando, esto es inconstitucional, esto no lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Llegamos a la conclusión del proceso y violan su propio reglamento. Por ejemplo, no aprueban las notas de la forma fragmentada que las tienen que aprobar, no las publican, no motivan los votos, no publican la motivación de sus votos. Y esos son requisitos indispensables para llegar a la finalización de este proceso. Entonces, la jueza dice, si no cumplen los requisitos, han violado ¿qué? El debido proceso, el derecho al debido proceso. Y por lo tanto, no se puede continuar con este proceso. Entonces, hay otra acción de amparo que está entrando de profesores de la Universidad Católica. ¿Con Luciano López? Exacto, Luciano López y Walter Arán, que van más allá, que dicen que no solamente este proceso es nulo, sino toda la cuarta legislatura es nula por haberse aprobado sin los requisitos que impone el TC. Entonces, si a mí me llega esa notificación, yo ya conozco de ella, porque hoy día he escuchado a unos que no ha llegado todavía y todos están hablando de ella, ya conoces de ella, pues, hechos propios. Muy bien, entonces ya conoces de ella, lo que tú tienes que decir es, bueno, acato la resolución. Yo no puedo estar de acuerdo, y si no estoy de acuerdo, apelo. ¿Apelo a qué? A la cautelar, para que una instancia superior resuelva. Eso es todo lo que puedo hacer. Yo no puedo decir que la OCMA destituya a la jueza. Eso pasa pues en Corea del Norte, ¿no? En Cuba. Pero en una democracia eso no pasa. Los jueces tienen protección constitucional también en su puesto. Y lo que ha hecho la jueza es responder. Y yo estoy segura que la siguiente acción de amparo que viene va a tener el mismo desarrollo porque es lo que manda la Constitución. Y al final de cuentas, ¿a dónde terminan estas acciones de amparo? En el actual Tribunal Constitucional. ¿Y cómo crees que se van a resolver? Bueno, los demandantes van a ganar pues 7-0, porque tienen toda la razón. Y legalmente entonces, ¿qué pasa con estos congresistas que no acataron la orden y dijeron, nosotros seguimos con nuestro proceso? Pues yo creo que están en problemas, Juliana. Están en problemas y espero que tengan una buena asesoría legal cuando termine su mandato.
porque han cometido lo que se conoce como una infracción a la Constitución. Todos estamos obligados a respetar las resoluciones judiciales, es un mandato constitucional muy claro. Pero si tú eres funcionario público e incumples un mandato judicial, tienes un agravante en el Código Penal, resistencia a la autoridad. Entonces lo que la jueza tiene que hacer es cursar, ¿no es cierto?, un oficio al Ministerio Público dando cuenta de los hechos del día de hoy para que el Ministerio Público inicie las investigaciones del caso contra aquellos que, desconociendo el mandato judicial, continuaron en un procedimiento irregular. Ahora, un procedimiento irregular, y es el colmo de lo ridículo, inconducente, porque no tenía ni siquiera los 87 votos. Igual iba a ser nulo, pero no tiene los 87 votos. Claro, pero por gusto siguieron, digamos, en realidad por tercos, por ignorantes, por lo que fuere, siguieron, porque digamos, no con la cantaleta, porque no lograron el objetivo, ni siquiera los que más puntos habían obtenido en la serie de exámenes por los que habían pasado, consiguieron los 87. Vamos al fondo del examen. ¿Qué examen es este en que un caballero termina en primer puesto y saca 6 votos en el Congreso? Sí, claro. 6, y termina en primer puesto. Por favor, o sea, un poquito más de coherencia, ¿no? Si lo han puesto en primer puesto, pues algunos méritos notables tendrá. 6 votos sacó el doctor Calle. Entonces, hay un proceso pues viciado, déjense de cosas. No queremos repartija. Elegir a un tribunal constitucional en el Perú es un asunto sumamente sensible. Este Congreso procede de una disolución causada justamente por querer imponer de manera arbitraria una elección del TC. Y no es la primera vez que pasa. Ha pasado en el 2007 con el caso Ríos, pasó con las protestas contra la repartija. Entonces, ahí tenemos antecedentes bien claros. El Congreso no puede hacer lo que le da la gana. Yo una mañana ponía un ejemplo así. ¿El Congreso tiene la potestad de legislar? Por supuesto. ¿Puede restituir con una reforma constitucional, con 87 votos en 2 legislaturas, la esclavitud? No, no puede. No, pues. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Claro. Y no hay nada que vaya por encima de lo que dice y manda la ley de leyes, que es la Constitución política. Porque lo que hemos escuchado hay contenido, claro, son argumentos... contenidos fundamentales. O sea, los pesos y contrapesos no me los acabo de inventar. Vienen de la Constitución de Estados Unidos, de la independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Entonces, por Dios, no estamos hablando de cosas que sean desconocidas para los que son abogados, ¿no? Porque la excusa de varios parlamentarios era ¿por qué un fuero va a pasar por encima de otro fuero? Somos poderes independientes, autónomos, el Poder Judicial no se puede meter con nosotros. A ver, les pongo otro ejemplo. ¿Por qué el Congreso destituye ministros? Lo censura. Porque un poder es el contrapeso de otro poder. Legislativo versus ejecutivo, claro. Exactamente. ¿Por qué el presidente observa leyes? Porque un poder es el contrapeso de otro poder. Y la pregunta que me hacía hoy día es, ya, entonces el Poder Judicial es el contrapeso del Jurado Nacional de Elecciones. No, porque ahí sí la Constitución es muy clara y no admite recurso contra el resultado de un proceso electoral proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Admite recursos ante la vulneración de derechos individuales, pero no ante el resultado proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Además, hay una cosa que es extrañísima, ¿no? Porque ni siquiera se dan cuenta, porque siguen con esta cantaleta, que si alguno de los candidatos hubiese obtenido hoy los 87 votos o más que se requerían, eso tampoco hubiese tenido ningún tipo de validez, partiendo de que se habría realizado ejecutado en un proceso de selección que el Poder Judicial ya había dicho que no podía seguir, no podía continuar. Entonces es absolutamente descabellado. No, y como te reitero, el amparo llega al TC. Y el TC, por supuesto que lo va, o sea, por razones obvias, va a decir todo nulo, los nombramientos nulos, todo nulo, no pueden seguir adelante. Ahora, si ellos quieren cometer un delito en vivo a nivel nacional de una manera manifiesta, grotesca, bueno, alguna sanción habrá. Recordemos que este Congreso tiene ya 3 leyes en menos de un año declaradas inconstitucionales, y 7 más en camino solamente en las denuncias por inconstitucionalidad puestas por el Ejecutivo, más otras denuncias de inconstitucionalidad puestas por otros organismos como colegios de abogados, etcétera. Entonces estamos hablando de un Congreso que incumple la Constitución de manera sistemática, contumaz,
que aplicó una vacancia express que es manifiestamente inconstitucional. Entonces, estamos hablando de un Congreso que no respeta la Constitución. Y hay algunos congresistas que, digamos, en esto ya tienen kilometraje. Si los van a juzgar por esto, tendrían que ver todos sus antecedentes de incumplimiento manifiesto, sistemático y reiterado de la Constitución.